Y tenemos, por supuesto, Oscura Crónica, donde esta semana precisamente publicamos el video sobre el asesinato de Pancho Villa, que fue una cosa terrible. Fue víctima de un atentado donde les dispararon 150 tiros, de los cuales 14 golpearon el cuerpo del general Francisco Villa, terminando su vida cuando tenía apenas 45 años y ya se había, por supuesto, retirado de la lucha armada, pero eso no importaba para la gente que lo había aprendido a odiar desde 1910, o no, incluso desde antes, cuando fue bandolero, antes que fuera incluso revolucionario. Entonces, pues esa es la historia. Queremos que la historia tanto de la vida de Pancho Villa como de la Revolución Mexicana y el asesinato del que fue víctima, pues fueran buen tema para nuestra oscura crónica.